Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés. Tendríamos que ver si aparece ahí o en otro texto. Se hace que va a ser en uno de los textos paralelos de Mateo, Marcos. Por ahí vamos a encontrar Marcos 6, 33, 44 o Mateo 14, 13, 21, Lucas 6, 10, 17. Por ahí en alguno de esos textos paralelos donde encontraremos ese detallito. Mateo 14, 21, a ver si encontramos por ahí. Mateo 14, 21, lee por ahí. Aparte de las mujeres y de los niños. Sí, es Mateo 14, 21. Entonces esta cita es de primer nivel. Entonces aquí le pone en el texto paralelo de Hechos 2:39. Bueno, 2:39, 2:41. 2:41 más bien. Y allá en 2:41 ponen Mateo 14, 21. Entonces, este texto es muy importante por esto. Dice verso 39, Hechos 2:39. La promesa es para ustedes, gente de todas partes que había llegado a Jerusalén, para sus hijos que hoy han venido al festejo en Jerusalén. Había gente incluso de Arabia, e incluso para todos los extranjeros a quienes llame el Señor Dios nuestro. Y verso 41, los que aceptaron su palabra fueron bautizados y se les unieron aquel día unas 3,000 personas. Y vamos, Mateo 14, 21, y dice lo siguiente: los que comieron, habla de la multiplicación de los panes, los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que únicamente comieron los papás? Pues no. Nada más contaban a los hombres, a los varones. Pero comieron hombres y mujeres, abuelitos y niños. Quiere decir, en ese texto paralelo, que si se unieron aquel día 3,000 personas, no eran nada más los hombres, los varones, los adultos, sino que eran la familia compuesta por los papás y por los hijos. Entonces, este texto, cuando lleguen los testigos, los mormones, los adventistas, que les digan del bautismo de Jesús a los 30 años, vamos buscando esta cita de Hechos de los Apóstoles 2:39, 2:41 y Mateo 14, 21, donde nos habla que en la multiplicación de los panes, entre otros Juan 6 y siguientes, nos habla que se les dio de comer a 5,000 hombres, sin contar hombres, sin contar las esposas, las mujeres, la abuelita, el abuelito y los niños, los jóvenes, entonces sin contar. Pero estaban ahí y a todos les tocó el alimento, y a todos les tocó el Espíritu Santo, y a todos les tocó el bautismo. Y ahí en Jerusalén no nos dice estaban en el río Jordán o en una piscina de Siloé y los metieron y ya los bautizaron. No. Dice Jesús, dice Juan Bautista, yo bautizo con agüita, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar ¿con qué y con qué?
con Espíritu Santo y con fuego. Entonces viene brincando, pero en la misma idea. Hay 3 bautismos. ¿Cuáles son esos 3 bautismos? Entonces lo tienen que saber ustedes que dan pláticas sacramentales, ustedes que son... Entonces, bautismo de... A ver, bautismo de qué, de qué y de qué. De agua. Bautismo de agua, de sangre y de deseo. Bautismo de agua, de sangre y de deseo. Entonces, bautismo de agua, de sangre y de deseo. Bautismo de agua sería el tradicional, el bautismo, el sacramento del bautismo. Bautismo de agua. Bautismo de sangre, martirio. Sangre igual a martirio. Derramamiento de sangre. Bautismo de sangre igual a martirio. Bautismo de deseo. Lugar donde no ha llegado la evangelización y uno quisiera que llegara el Padrecito y no llega el Padrecito ni en la fiesta patronal y se murió porque vino el terremoto, el cataclismo, la influenza y se petateó uno. Ya iban a recibir el sacramento en Pentecostés, pero pues llegó primero la enfermedad y se murió. Que ya estaba recibiendo sus pláticas, quería bautizar, pero llegó la calaca, la huesuda primero. Entonces, bautismo de agua, de sangre y de deseo. Entonces, bautismo de agua, el sacramento. Bautismo de sangre, martirio. Y encontraremos más adelante en Hechos. Nos encontraremos con Esteban capítulo 7, pero sobre todo nos metemos a Hechos 7, todos 7, pero 54, 55, 58, bueno, los últimos versículos, del 54 al siguiente. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, 7, 54 y siguientes. Veo los cielos, verso 56, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dice Pedro que David profetizó diciendo que Jesús iba a resucitar y iba a estar sentado a la derecha de Dios. Y el diácono Esteban ve los cielos abiertos, sentado ahí a Jesús. Verso 58, lo sacaron fuera de la ciudad, por eso lo de la celebración de la crucifixión, en este caso en Palmas, que fue fuera de la ciudad. Y dice, los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y con fuerte voz dijo: Señor, no les tengas en cuenta. Y murió. Y 8.1, ¿qué dice 8.1? Saulo aprobaba entonces aquella mujer. Ok, entonces ese sería bautismo de sangre. Bautismo de sangre, martirio. Bautismo de sangre, martirio. Bautismo de sangre, martirio. O con otras palabras decirlo, la salvación, nos dice la Biblia, nos dice Pablo, nos dice Pedro, es creyendo en Cristo Jesús. Ok, pero ¿y los que vivieron antes de Jesús, millones y millones? Como no conocieron a Jesús y no creyeron en Jesús, ¿se van a condenar?
Entonces, ¿dónde está la solución ahí para decir que no se van a condenar? ¿Cómo le hacemos para decir que no se van a condenar? Sí, pero ¿cómo lo aplicamos hacia atrás? Un texto bíblico que nos ayude. Dice, Dios quiere que todos los hombres se salven. Dios quiere que todos los hombres se salven. Pablo en la carta a los Romanos nos irá diciendo que fueron los seres humanos sin conocer la ley de Moisés, siguiendo su recta conciencia, hace el bien, evita el mal. Entonces, desde ese caminito en contacto con la naturaleza, siguiendo su recta conciencia, puede obtener la salvación. El ideal es encontrándose con Jesús, pero millones y millones donde estaban los cavernícolas, donde estaba la edad de piedra, la de taparraba uno, pues entonces allá llega la salvación de Jesús, hasta allá, porque muere Jesús por todos. Entonces, antes de, y ya después de que no pudieron conocer a Jesús porque no llegó ningún misionero, ningún evangelizador, entonces está la recta conciencia, hace el bien, evita el mal. Y lo dirá el documento de la iglesia también, nos irá hablando. Cristo, luz del mundo, nos irá hablando de esto mismo. Los que sin culpa alguna siguen su recta conciencia. Entonces van poniendo por ahí, los que sin culpa alguna buscan o siguen su recta conciencia. Lo fundamental, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere la salvación de todos. 1. 2, dice la carta a los Romanos, ya buscaremos el capítulo, versículo, los que siguiendo su recta conciencia buscan el bien, buscan la verdad, alcanzan la salvación. Los que siguiendo su recta conciencia buscan el bien, evitan el mal, obtienen la salvación. Efectivamente, Cristo muere por todos, pero hubo gente, millones y millones, que pues no lo conoció, que no vivió. Y actualmente millones que, aunque ya pasaron 2000 años, pues gente pues, que no ha oído hablar de Jesús, ha oído hablar de muchas cosas más, pero no de Jesús. Entonces ahí dice, buscaremos Romanos, y hay un documento de la iglesia que va planteando esta misma idea. Los que buscan, los que siguen su recta conciencia, los que buscan su recta conciencia. Ya cuando nos metamos a la carta a los Romanos, buscaremos por ahí ese detalle. Ok, Romanos 10, aunque verso 2, por ejemplo, 10:2, doy fe de que buscan ardientemente a Dios, aunque a ciegas. Sí, como aunque ya en otro momento lo buscaremos, donde va, y el documento de la iglesia que va planteando esto, pero va hablando de 10:2, por ejemplo, pero ya buscaremos con más detenimiento. Porque doy fe de que buscan ardientemente a Dios, aunque a ciegas. Ahí va diciendo, pero ya ¿qué? Sí, aunque ya buscaremos el documento de la iglesia con... Bueno, seguimos. El Hechos de los Apóstoles. Vemos más adelante el 2:42. Los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Entonces, Hechos 2:42, vida de comunidad, se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles.
Uno de los dones que tendremos que pedir a Dios es el don de la perseverancia. En varios momentos lo he planteado con los grupos en la comunidad. El problemita no es iniciar, no es caminar, sino llegar. Dice Jesús cuando llegan jubilosos después de misionar los apóstoles, dice Jesús, yo he visto que caía como rayo el demonio, pero ojalá, los felicito, dice, pero ojalá sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es decir, perseverancia, perseverancia, perseverancia. Pongámoslo de otra manera, ¿cuántos iniciaron en el curso de los lunes y cuántos están ahorita? Entonces, perseverancia, perseverancia, perseverancia. ¿Cuántos entraron al curso de renovación la vez pasada y cuántos quedaron? Perseverancia. ¿Cuántos ministros? ¿Cuántos de este grupo y de este otro grupo y de este grupo? Del grupo juvenil y cuántos del ministerio de enfermos, cuántos y cuántos quedan. Entonces, así sucesivamente. Perseverancia, perseverancia, como un don, como un regalo de Dios, y tendremos que pedir, Señor, dame el don de la perseverancia, para que no sea llamarada de petate, dame el don de la perseverancia. Entonces, dice, se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles, vivían unidos, no agarrándose del chongo, y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Verso 44, vivían unidos y lo tenían todo en común. Verso 46, con perseverancia acudían diariamente al templo. Partían el pan en las casas y compartían los alimentos con alegría y sencillez de corazón, como lo vamos a hacer en el festejo del Día del Niño, en el festejo del Día de la Mamá, el festejo del Día del Papá y así sucesivamente. Con alegría y sencillez de corazón. Verso 46, con perseverancia acudían diariamente al templo. Verso 47, alababan a Dios y se ganaban el aprecio de todo el pueblo. Por su parte, el Señor cada día agregaba al grupo de los creyentes a aquellos que aceptaban la salvación. Entonces, cada vez iban acercándose más. Pero dice, eran perseverantes en la convivencia, en la fraternidad, en la oración, en la enseñanza, en la formación, en la capacitación. No era magia. Ya me convertí, ya me bauticé, ya me desaparecí. ¿Dónde quedaron las 23 parejas que se casaron? Entonces, ahí está la canción. Ahí está la canción. Eran 10 leprosos, piden la salud a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Vayan al templo, preséntense con el sacerdote. ¿Y cuántos regresaron? Entonces, ese es el don que necesitamos. ¿Que no eran 10 los leprosos? ¿Que no eran 23 los que se casaron? ¿Que no eran tantos los que van a recibir sacramentos en comuniones, en confirmaciones? ¿Y cuántos regresan? Entonces, esa es la canción que tendremos que insistir y pedir a Dios. Más adelante aparece Pedro, sana a un paralítico, otro discurso de Pedro. Verso 3:12, busquen 3:12. 3:12 es muy importante. 3:12. Pedro, al ver a la gente reunida, les dijo: Israelitas, ¿por qué nos miran así? ¿Creen ustedes que les hicimos andar por nuestro propio poder o por nuestra santidad? Otra vez. Pedro, al ver a la gente reunida, les dijo: Israelitas, ¿por qué nos miran así? ¿Creen ustedes que les hicimos andar por nuestro propio poder o por nuestra santidad? Buscan 3:6. Pedro entonces le dijo: No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Ok. Pedro capítulo 3 y siguientes nos dice, Pedro sana a un paralítico y le pide limosna. ¿Y qué responde Pedro apóstol?
No tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo. En nombre de Cristo Jesús, camínale. Entonces, no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te lo doy. ¿Y qué le dio? Le dio a Jesús. Esa es la canción que tendremos que aprender. Esa es la canción primera que tendremos que aprender. No tengo oro ni plata. Si resulta que tú nada más le das oro, o nada más le das plata, o nada más le das un taco, nada más hay ayuda asistencial, y resulta que lo primero que tenías que dar no se lo das, que es a Jesús, que es el encuentro con Jesús. No que no sirva la ayuda humanitaria, la ayuda social, pero dice el texto, dice Pedro, no tengo oro ni plata, pero te doy lo que yo tengo. En nombre de Cristo Jesús tengo fe, tengo a Jesús, y eso es lo que te doy, eso es lo que te comparto. Si no damos a Jesús, y es lo que el querigma es eso. Primer anuncio, pasión, muerte, resurrección. Entonces esa es la canción. Entonces ahí está la canción, ahí está la canción. Y entonces verso 12, una vez que camina el que estaba, el paralítico, dice, ante la admiración, dice, ¿por qué nos miran como si nosotros lo hubiéramos hecho caminar por nuestro propio poder o virtud? Y ahí decía, ¿por qué? En su versión. Ustedes que le hicimos andar por nuestro propio poder, por nuestra sanidad. Entonces, esa es la canción, por el poder de Dios. El milagro lo realiza Dios, que se vale de aquel santo, de aquel mártir, de aquella reliquia, de aquella persona. Somos instrumentos. Que dice María en las bodas de Caná, se quedaron sin vino. No hizo el milagro María. No hizo. Sí, Dios se valió de Pedro apóstol, pero dice, no tengo oro ni plata, te doy lo que tengo. En el nombre de Cristo Jesús, de Jesucristo Nazareno, camina. Entonces, ese es el aspecto, la fe. Ese es el aspecto, el poder de Dios. Dios valiéndose de uno. Dios valiéndose de uno, de un hombre, de una mujer, como lo veremos también con otro de los diáconos. ¿Qué diácono se encontró con el etíope? Entonces, vamos a buscar Hechos 8, 26 y siguientes. 8, 26 y siguientes. Verso 29. Bueno, antes, 26. El ángel del Señor dijo a Felipe, ponte en camino hacia el sur por la ruta que baja de Jerusalén a Gaza a través del desierto. Y él se puso en camino, y ya el 29, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a esa carroza. Y verso 30 y 31, alguien que lea 30 y 31. Verso 30 y 31. Y mientras Felipe corría, le oía leer el profeta Isaías. Le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó, ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. Entonces subrayan estas dos frases. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Preguntamos el domingo, preguntamos en alguna boda, alguna celebración, una palabra, quédense con una palabra, con una frase, en un muertito, en varios momentos, en comunión, confirmación, en varios momentos, una palabrita, una palabrita. ¿Y qué nos encontramos?
Entonces, es decir, si ni siquiera se queda una palabra, ¿cómo podremos dar el paso siguiente de entender, de comprender? Y por ello la importancia de la predicación. ¿Qué decía del apóstol Pedro? Hechos 2:14. Poniéndose de pie, levantó la voz y declaró solemnemente: atiendan a mis palabras. Y sobres el querigma, primer anuncio. Y la canción, ¿entiendes lo que estás leyendo? Tendremos que pedir la acción del Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a anunciarlo, predicarlo, compartirlo. Entonces, ese es el aspecto. ¿Cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Verso 34, el etíope preguntó a Felipe: te ruego que me digas a quién se refiere el profeta. Y ya le va diciendo que a Jesús. Y más adelante, 36, aquí hay agua, ¿hay algún impedimento para que me bautices? No. Y sobre lo bautizó y el Espíritu Santo se llevó a Felipe. Entonces aquí el punto es, y aparecerá otra vez y otra vez y otra vez, el Espíritu Santo llevando en ese caso al diácono, para encontrarse Felipe, para encontrarse con el etíope que iba de regreso a su patria. Anotan en su cuadernito: para Dios no hay coincidencias. Para Dios no hay coincidencias. Uno dice, ¿qué coincidencia? Cuernos, no son coincidencias, es providencia. Entonces, para Dios, para un cristiano, un católico, alguien que cree en Jesús, no podemos plantear qué coincidencia, sino qué providencia. ¿Qué providencia? Entonces, el Espíritu Santo hizo posible que... Entonces, tendremos que tener eso muy en cuenta. No es qué coincidencia, sino qué providencia. Dios guiando la historia de la salvación. Mi historia, tu historia, Dios. Entonces no es, a ver, Alfredito, te vamos a enviar allá a Tejalpa, Alfredito, te vamos a enviar al Puyeca, Alfredito, te vamos a enviar allá a Chiapas. Entonces, si lo vemos nada más desde un plano físico, material, no tiene nada que ver aquello con aquello, pero Dios va poniendo a las personas en los momentos. Entonces tendremos que ver, en otra dimensión tendremos que ver por qué Dios está permitiendo esto, qué viene después, pero desde ojos de fe, viene vida en comunidad. Verso 4:33. Y llegamos a los diáconos y hacemos paramos un poquito. 4:33 dice: por su parte los apóstoles daban testimonio con mucha fortaleza de la resurrección de Jesús el Señor, y todos gozaban de gran estima, con gran fortaleza, don del Espíritu Santo. No había necesitados, todos lo tenían en común, vendían, repartían, texto que se escuchaba el domingo, lo ponían a los pies de los apóstoles y lo repartían según las necesidades. Vamos hacia capítulo 5. Es también importante este texto, 5:27 y siguientes. Persecución contra los apóstoles. El consejo de ancianos, las autoridades judías deciden cortarle las alas a los apóstoles. Verso 28, ¿qué dice? Les habíamos advertido y prohibido enseñar el nombre de
verso 29, perdón. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces vienen prohibiciones, pero ahora llenos del Espíritu Santo, les hacen los mandados, la cárcel, el miedo, la persecución, el martirio, los azotes, las habladurías, y dicen, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Verso 34, 5:34, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, tomó la palabra y va diciendo muchas cosas. Pero, verso 38, en este caso, mi consejo es que se olviden de estos hombres y los dejen en paz, porque si lo que ellos se proponen hacer es cosa de hombres, desaparecerá. Si esto es cosa de la calentura de unos hombres y unas mujeres que quisieron armar un grupito, una revolución, una canción, pues se les acabará, será flor de un día. Verso 39, pero si procede de Dios, ustedes no podrán destruirlo, dice Gamaliel a las altas autoridades del pueblo judío. No corran el riesgo de ¿qué? ¿Qué más dice ahí? No corran el riesgo de luchar contra Dios. Todos aceptaron su consejo. Entonces dice Gamaliel, que era fariseo, doctor de la ley, respetado por todos, con sabiduría, con discernimiento. Faltó poner ahí, lleno del Espíritu Santo. Dice Pablo, el Espíritu Santo sopla donde quiere. Entonces faltó que pusiéramos lleno del Espíritu Santo, pero la canción es esa. Les aconsejo que distingan, que haya discernimiento. Si esto es cosa de hombres, como la revolución que armó por allá un tal Teudas, verso 36, que hizo la revolución y que les fue como en feria, o también con Judas el Galileo, Teudas, verso 36 o 37, Judas el Galileo, y que les fue como en feria y los mataron. Entonces, si esto es cosa de hombres, de revolución, de cosa armada, pues esto se va a acabar. Pero si es cosa de Dios, esto va a seguir. Bueno, vamos a... ¿Qué pregunta les puse? Ok, van a leer Hechos en grupitos, Hechos del 9 al Hechos 9, bueno, Hechos 9 del 1 al 19. Hechos 9 del 1 al 19. Hacen grupitos y responden la pregunta y ahorita les seguimos. Porque no sé si algunos de ustedes también vayan a ensayar. ¿Nadie de aquí va a ensayar? Bueno, entonces, 10 minutitos y para después seguirle o plantear otra cosita. Dime. El grupo de... Bienvenidos al oasis de paz en medio del estrés.